estimados hermanos, que la gracia del Señor les acompañe en este día del Señor. Vamos a seguir meditando, estimados hermanos, con este mes de la Biblia, con el tema que lleva por título La Biblia, fuente de amor. La Biblia, fuente de amor, basado en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al versículo número 9. Los invito a orar en esta hermosa hora de la mañana. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de meditar tu palabra y de entender a través de ella tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque aún nos permites la vida y la salud para poder disfrutar de tus bendiciones y así también de poder entender tu palabra, Señor, a través de estos medios. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén. La Biblia, amados hermanos, desde su raíz etimológica, es un conjunto de libros o una biblioteca canónica que es inspirada por el Señor mismo y una muestra del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Al ser un conjunto de libros, amados hermanos, se han catalogado por divisiones que van desde el Antiguo Testamento, como el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y de sabiduría, profetas mayores y profetas menores. En el Nuevo Testamento encontramos a los evangelios, al histórico, a las cartas paulinas, a las cartas generales y al apartado de profético. En total, un conjunto de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Cada libro abordan temas variados. Sin embargo, de manera general, la Biblia habla acerca de un tema importante en relación a Dios y al hombre. Y este tema es acerca del amor de Dios para con su pueblo al enviar a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario, como lo dice San Juan capítulo 3, versículo 16, y del amor de su pueblo, de su iglesia para con Dios y el prójimo, de acuerdo a Lucas 10, 27. Es allí, hermanos, donde radica la importancia de tener la dicha de poseer en nuestras manos su voluntad eterna, la palabra de Dios, dejando así de ser un libro más como los muchos que se escriben y dando importancia a la vida de cada creyente, porque la palabra de Dios es donde nosotros obtenemos la sabiduría para conducirnos en este mundo lleno de perversiones. Es la palabra de Dios la fuente de toda sabiduría, de la paz, del gozo y del amor de Dios. Para el pueblo del Antiguo Testamento, amados hermanos, y de acuerdo a Deuteronomio 6, del 1 al 9, era de vital importancia ejercer lo que Dios revelaba a su pueblo, de acuerdo al versículo 1 que nos dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Moisés, como siervo del Señor, amados hermanos, es claro y directo al enseñar al pueblo que su llamado es para transmitir lo que Dios quiere que de parte de ellos como pueblo del Señor obedezcan o hagan para cumplir así la voluntad de Dios. Por eso describe en el versículo 1, estas son las leyes que nuestro Dios me ordenó enseñarles, para que las cumplan en la tierra que están por ocupar. El versículo 1 es una relación de causa y efecto, es decir, es una relación muy importante entre la obediencia y la desobediencia, que serían cruciales para la nueva vida que este pueblo tendría al tomar posesión de la tierra de Canaán. Por eso dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que del Señor para ustedes, que serán importantes al ponerlos en práctica para vivir de acuerdo a Dios y a su voluntad, y les vaya bien en la vida. La obediencia como tal es lo que describiría al pueblo de Dios como un pueblo que ama a Dios y a sus promesas, y por su parte la desobediencia es lo que describiría muy bien
a un pueblo que no quiere saber nada de su Dios y de sus promesas. Es aquí, hermanos, donde nosotros podemos encontrar que radica hoy en día el resultado de la vida que queremos lograr, en la obediencia a Dios y a su palabra, lo que haría de nosotros hombres y mujeres que reciban las bendiciones del Señor. Como lo describe el Salmo número 1, serían como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esta palabra de Dios, amados hermanos, es también, como lo dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Al guardar, hermanos, al cumplir estos mandamientos, estos decretos que provienen de Dios, tendrán la dicha de seguir disfrutando todas las promesas que en ella encontramos. También es un deber enseñar, hermanos, como le estaba diciendo Moisés a ese pueblo, porque él recibió de parte de Dios, ahora lo está traspasando al pueblo, y el pueblo tendrá la obligación y el deber de poder transmitir estas palabras de generación a generación y de ponerlas en práctica y de ponerlas, dice allí, por obra, porque solo de esa forma, estimados hermanos, se lograría construir una nación fuerte y numerosa, como lo dice el versículo 1. Por eso el versículo número 3 insiste: oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. La insistencia es llamativa, hermanos. Por eso el verbo oye es una forma de insistirles, que no era cualquier cosa lo que se estaba diciendo, es una insistencia a ponerlo por obra otra vez, para que te vaya bien y de esa forma seas partícipe de las promesas de Dios para con su pueblo. Y es que, hermanos, la palabra de Dios toma importancia cuando lo aplicamos en nuestra vida como creyentes. Cuando se practica lo que ella comunica, es allí donde nosotros podemos entender que la palabra del Señor es viva y eficaz, como lo dice el escritor de Hebreos, porque solo al vivir la palabra de Dios podemos llegar a vivir las promesas del Señor en nuestra vida. Por eso la recomendación de Santiago es ser hacedores de ella y no tan solamente oidores de ella. Como muestra de ello, amados hermanos, muchos perecieron en el desierto porque no quisieron obedecer a Dios y a su palabra, pero aquellos que vivieron su voluntad pudieron estar en la tierra que Dios les prometió. Muchas personas actualmente, hermanos, pueden aparentar vivir una vida conforme a Dios y a su palabra. Sin embargo, su corazón puede estar muy lejos de hacerlo con amor. A partir del versículo número 4, el escritor bíblico nos enseña algo muy importante, amados hermanos. Aquí está lo más importante, lo que será necesario que se haga para poder amar a Dios y a sus promesas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La expresión oye Israel o escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es generalizadamente que después de Dios no hay otras cosas, que después de Dios no hay más cosas en donde nosotros podamos poner nuestra fe o nuestro fundamento, que no existen otras opciones para tomar, que no hay lugar, hermanos, para otras cosas más que para Dios, más que para el Señor, porque a pesar de que en la tierra de Canaán, la tierra a la cual estaban a punto de pasar, se practicaba el politeísmo, es decir, tenían muchos dioses. Moisés pone énfasis en decir, no, nada de eso. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es decir, Dios no está dividido, no vayan a confundirse, nuestro Dios es el único Dios, es el Dios de Israel.
Oye Israel, es una voz que llama la atención a través del verbo hebraico Shema, que quiere decir pon atención, y esto es necesario. Escucha con atención. No existen más dioses, y aun cuando puedan crearlos, como lo dice el profeta Isaías, no son comparados con nuestro Dios, porque sus obras de ellos son vanas. El Dios de Israel es el Dios que pelea por ustedes, por nosotros. Es aquí donde el escritor, hermanos, del Salmo número 122 enfatiza: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro proviene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aun cuando alzo mis ojos a los montes, aun cuando veo muchos dioses por allá, muchos Baales, mi salvación eres tú, Jehová. Al entender esto, dice el versículo número 5, deberás amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. De la forma en que Dios nos ha amado desde la eternidad, nosotros también debemos amar a Dios, amados hermanos, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que pensamos y con todo lo que nosotros valemos. Es decir, estimados hermanos, lo que está describiendo el escritor aquí en este versículo es que nosotros debemos entregarnos completamente para el Señor, consagrar cada parte de nuestra vida para el Señor, esto como parte del amor que nosotros debemos sentir para con Dios, la entrega plena de todo lo que seamos para el Señor. Dios lo enseñó a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, al venir a morir para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, como lo dice el escritor de los Evangelios. No podemos seguir o no podemos ser como el pueblo que nunca obedeció al Señor y decía que le amaba, pero su corazón siempre estaba lejos del Señor. Por eso el profeta Isaías lo dice así en el versículo 29:13: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El amor al Señor, hermanos, se ve reflejado cuando nosotros nos hacemos acreedores de sus promesas, de sus mandamientos, de sus enseñanzas, y de acuerdo al versículo 6 al versículo 9, que dicen: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El pueblo del Señor, a través de estos versículos que hemos leído del 6 al 9, tenía una interpretación literal de los versículos 6 al 9, al hacer técnicas para poder memorizar la palabra, como las llamadas filacterias, es decir, que eran pequeños estuches en donde se escribían pequeños pergaminos, los mandamientos de Dios, para que no se olvidaran, para que así también las personas supieran lo que se estaba teniendo. Por supuesto que no está del todo mal todo esto, hermanos, pues estas técnicas de memorizar son excelentes para enseñar a los niños, son excelentes para enseñar a los jóvenes, incluso para nosotros que se nos hace muy difícil poder memorizar. Por ejemplo, Jesús lloró, ¿verdad? Es una herramienta pedagógica muy acertada. Sin embargo, hermanos, no se debe olvidar que lo importante de estos mandamientos no es fijarlos en el brazo, no es fijarlos en la frente, ni clavarlos en los marcos de las puertas, como lo hacían muchos fariseos en el tiempo de Jesús, cuando él también hablaba acerca de esto, de acuerdo a Mateo 23:5, que dicen que estos fariseos, con tal de hacer sus obras bien vistas por los hombres, se hacían filacterias, es decir, cajitas más grandes, a modo que las personas dijeran: no, este sí
verdaderamente pues estudia la palabra, vive la palabra, pero sin embargo lo que ellos hacían era para quedar bien ante los hombres y no ante Dios. Para quedar bien ante los ojos de Dios es vivir la palabra de acuerdo a como Él lo está diciendo. Todo esto hacen, dice allí, para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y las ponen en la frente, en los brazos. Cada vez hacen más grandes estas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense, dice, que son muy obedientes. De ninguna manera, hermanos. Lo que en verdad importa es vivir la vida de acuerdo a ese deseo de amar a Dios, de vivir agradecido a Dios por todo ese gran amor que ha derramado para con nosotros, y sobre todo ser más como Jesús, estar dispuesto a entregarse a Él como Él lo ha hecho en la cruz del Calvario. Llevar las palabras en el corazón, de acuerdo al versículo 6 y 7, hermanos, significa apropiarnos de ella y cumplirlas fielmente a lo largo de nuestra vida. Repetir estas palabras sentado o andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, son expresiones o frases que significan repetirlas siempre, hermanos, y no dejar nunca de tenerlas presentes. Es allí donde la palabra retoma la importancia y el valor de alumbrar nuestro camino, de ser esa luz que ilumina por donde nosotros vamos a plantear nuestros propósitos, nuestros planes y todo lo que nosotros querramos en esta vida. Así que, estimados hermanos, es como de esta forma la Biblia se convierte o se transforma en la fuente del amor de Dios. Es por eso que debemos vivir, hermanos, agradecidos con Dios por la oportunidad de poder tener su voluntad eterna en nuestras manos. Y entender también, hermanos, que nuestra relación con el Señor debe estar fundamentalmente en el amor y no en una visión o en una cosmovisión legalista, es decir, en la forma en cómo nos ve el Señor y no cómo nos veamos ante los hombres. Oremos al Señor. Damos gracias, Padre, por la oportunidad de tener tu palabra en nuestras manos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de vivir a través de ella como hombres y mujeres que buscan tu presencia cada día. En este mes de la Biblia te damos gracias por permitir tener en nuestras manos este libro inspirado por ti, dado a los hombres a través de estos escritores que también dieron su vida para tenerla ahora en nuestras manos. De aquellos hombres y mujeres que durante la Reforma también dieron su vida para defenderla y para que el día de hoy nosotros podamos tenerla ya en muchos idiomas, en muchas lenguas, podamos leer tu palabra. Te queremos agradecer, Señor, y queremos pedirte que tu palabra sea nuestro alimento, nuestro fundamento y todo nuestro ser, que ilumine, Señor, nuestro camino a través de ella y que nosotros podamos vivir tu palabra de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. De esta forma, estimados hermanos, es como terminamos, ¿verdad?, este mes de la Biblia, esperando que la palabra del Dios sea de bendición para su vida y sea un alimento para su espíritu. Nos vemos hasta la próxima.